Bueno, pues buenos días. No, ¿cómo empieza Paul? ¿Hola? ¿Dice hola? Hostias, es que esto es súper incómodo. Bueno, a ver, ¿Quieres que lo haga yo? no. No, no, que tú ya vas a hacer lo que es el podcast. Yo hoy solo soy presentador. Vale, pues nada, esto es Los Muertos del Comunismo, con un 33% menos de muertos. Porque, bueno, Paul estaba aquí hace un rato, hemos grabado un capítulo hace un rato, ahora nos vamos a quedar grabando en especial y nada, se ha ido a salvar, supongo, a su tomatera. Entonces, bueno, yo soy Alberto. eh, Sí, yo Luz. Es que odio presentarme porque es como llevamos ya 20 capítulos, o sea, ya, tío, pero es que luego hay gente que ya, picotea, entonces yo qué sé. ya. Bueno, pues ella es Lucía, que no se quiere presentar. No Eh, quiero. pues, pues nada, entonces en este especial un poco nos vamos a centrar en un conflicto que ha estado marcando bastante la actualidad mediática y sobre todo la actualidad política en particular en Cataluña y para variar pues no es el Procés sino que es el conflicto laboral en Nissan. Eh, si quieres explícanos un poco el Sí, trasfondo. o sea, bueno, yo voy a explicar aquí vida y obra de la automoción, ¿vale? Para entender por qué este sector es especialmente importante. A ver, ¿cómo empiezo? Bueno, yo soy de Barcelona, ¿vale? O sea, lo voy a poner así un poco en contexto porque no soy una persona que ha venido aquí a hablar de Nissan, sino que básicamente estoy familiarizada con el conflicto desde que empezó, antes de la pandemia y hasta el desarrollo de la huelga indefinida. Pero bueno, en fin. A ver, a mí me gustaría hablar un poco de lo que es la industria automovilística y por qué es importante. Es importante básicamente porque es una de las industrias más pujantes y más lucrativas, sobre todo desde que empezó a instaurarse pues el capitalismo y a desarrollarse, en tanto a que su producción se basa en innovaciones rollo Fordismo, Toyotismo y tal, que después esto pues ha influido en otras áreas y bla bla bla. O sea, básicamente es como, ¿qué es un país desarrollado capitalista? Pues casi puedes usar la vara de medir de lo que es la industria automovilística. Y es importante también porque obviamente tú para construir los coches pues generas más demanda de yo qué sé, no, sí lo sé, de otras industrias como pueden ser pues la siderúrgica o la química, con el tema de los neumáticos, porque por ejemplo, el tema de los neumáticos es una industria que también tiene mucho que ver con el tema de, ya en el conflicto de Nissan, con la plantilla de Continental, que también tuvo su propio conflicto y están pues dando solidaridad y tal, o sea, es el capitalismo. Básicamente todas las industrias o están en monopolios o bla bla o están relacionadas. O sea, en fin. Y el tema de la industria automovilística es un poco, este apartado sería como caída, bueno, apoteosis y caída del sector automovilístico. Porque claro, aquí pasa una cosa y es que es un tema interesante porque también toca mmm, de muchas maneras lo que son las contradicciones del capitalismo. O sea, una de las problemáticas que tiene actualmente y que por eso está habiendo ahora tanta movida es un problema que creo que no hemos hablado nunca en este podcast del tema de la sostenibilidad y tal. ¿De la Pero crisis pasa estructural o de la sostenibilidad medioambiental? ¿A qué te refieres? ambas. Ah, vale. O sea, claro. Es decir, lo que pasa es que el petróleo pues es finito. Y esto las empresas están empezando a dar cuenta. Entonces, claro, tienen que reinventar su manera de producir. Porque, claro, también hay ciertas exigencias en tanto a que, por ejemplo, a ver, también otra vez volvemos al urbanismo, ¿eh? Qué casualidad. Es decir, tú las grandes ciudades, las grandes metrópolis, que es básicamente la forma de organización urbanística capitalista por excelencia a día de hoy, siglo XXI, pues claro, el tema de tener un coche, pues de cada vez se está haciendo menos necesario. Y si esto se junta a la contaminación de básicamente tener coches aglomerados en una ciudad grande, pues es también preocupante incluso para los capitalistas en tanto a que, a ver, imagino que ellos tampoco quieren la extinción de la especie. Entonces estas cosas ya empiezan a preocuparles.
Y claro, Y sobre todo preocupan a la sí. población que tiene que comprar sus coches, que eso Y claro, también también le influye. preocupan a la población y tal. De hecho, ya el tema de, por ejemplo, el centro de Madrid, la famosa ley esta que prohibía la circulación por el centro de Madrid, que hubo tanta polémica y un tío facha salió como de Intereconomía salió a preguntar a la gente que qué le parecía lo de Madrid Centro y esperaba que todo el mundo se pusiese a rajar, pero a todo el mundo le parecía perfecto poder caminar sin tener que comerse polución y humos en la cara, porque además es como, a ver, después los poros lo agradecen, porque no sé, vas hecho un cuadro por la vida con unos poros que parecen cráteres y no sabes por qué. Pues aquí tienes el porqué. En fin, todo el mundo pierde, todo es un desastre. Pero en fin, esto por una parte. Y claro, obviamente, pues se han aprobado pues modelos híbridos o modelos eléctricos, pero este caos, la burguesía no sabe muy bien cómo. Bueno, no, en sus intereses no está planificar y ver cómo lo resuelve. Pero después Mm. ya cogeremos este tema por otra parte. Entonces, ¿qué ocurre también? Pues de la manera en que está la configuración de la industria del automóvil, pues una industria que sea muy necesario invertir tanto en I+D como en capital constante, es decir, pues maquinaria, fábricas, tal. Entonces, ¿qué hace? Pues que estrecha los beneficios. Y bueno, Sí, y además, sí, como venías comentando, como la automovilística está, en realidad es como la punta del iceberg, ¿no? Es como el nudo en el que se juntan todas las industrias proveedoras más costosas, la siderurgia, la tal, con lo cual es que ya no es solo la automovilística, sino la automovilística y sus circunstancias. Si todas las demás empresas se dedican a invertir a saco en maquinaria, el producto que le llega a la industria del automóvil para montar el coche, ¿vale? Para el ensamblado o demás, es cada vez más caro. Es decir, por mucho que salga más barato en cuanto a dinero, al final pues, la inversión que hay que hacer, como te salga mal la puesta en maquinaria o la puesta en un nuevo material o más resistente o lo que sea, no pierdes 1.000 pavos, pierdes millones. claro, y esto sumado a que a la necesidad de ser competitivos, pues obviamente se invierte mucho en materia de automatización y tal. Que ya sabéis que si la automatización es una polémica dentro del capitalismo es porque básicamente la opción más sencilla para asumir costes y tal es cargarse empleo. Y es ahí pues donde reside un poco la problemática. Y claro, también a nivel global el tema de el cambio de... oh, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo estructuro esta oración? No debería haber hecho 2 programas seguidos. Bueno, da igual, en fin. Que hay un cambio nacional en la consumición. Es decir, en Europa ya no se consume tanto coche, ahora se consume básicamente en China, porque han dejado lo que es el tema de la bici y otros transportes por básicamente coches. Entonces compran turismos a saco. Claro, y esto obviamente cambia la localización de los mercados y de las fábricas y tal, tal, tal. Y esto ya es otro problema, porque entonces deja a las fábricas de Europa, pues, ¿qué palabra uso? Qué mal se me dan las palabras. Bueno, en fin, Rezagadas que respecto a... sí, rezagadas, sí, abandonadas, que mira, que además va relacionado con lo que vamos a hablar, que es un poco lo que ha pasado con las plantas de Cataluña. Pero bueno, en fin. Y claro, otra cosa importante, la industria automovilística, de su apoteosis, ahora nos hemos centrado un poco en la caída, pero sí también tuvo una apoteosis por el tema de que como hizo turismos y transportes tan baratos, pues básicamente todo el mundo se compraba coches, hubo pues el furor del coche, también relacionado con la sociedad de consumo. Entonces, claro, estamos ahora en un paradigma en el que el coche pues no es tan necesario y las opciones de ahora son transportes públicos y básicamente coches ¿cómo se llaman? Los VTC, que son como los coches, los Ubers, los Cabify, o sea, de conductores privados. Y esto es un poco la ruta por la que se está tirando. Claro, a ver, voy a Porque, meter un matiz sí, en eso, sobre todo en las megametrópolis, pero aunque en España no haya tantas megametrópolis, porque por ejemplo en Valencia, pues sí, mucha gente usa el transporte público, pero muchísima otra tiene que usar el coche por narices. Pensad que los coches que se fabrican en España no solo se venden en España, ¿no? Y los coches que se fabrican en Europa o la competencia internacional de automóvil también tiene que tener en cuenta ciudades como Nueva York, ciudades de estas donde esos fenómenos que en Barcelona y Madrid ya ocurren se dan a lo bestia.
Claro, y de hecho España en concreto exporta bastante de la producción de los automóviles, o sea, estoy Correcto. buscando, estoy buscando la cifra, pero bueno, no la encuentro. Bueno, si no da igual, acto de fe, o sea, es lógica pura, o sea, que exporta mucho de lo que produce. Pero bueno, entonces, ¿qué es con esta introducción, con este background, o sea, qué es lo que ha ocurrido? O sea, ¿qué pasa en las fábricas de Nissan en España? A ver, Nissan no es el primer conflicto de este sector, ni mucho menos. Lo que pasa es que es el más grande, porque, por ejemplo, en Ford, en Almufases, también hubo una movida Almusafes, importante. almusafes. ¿Cómo? Almusafes, no Es almufases. Eso es LOL, el del Rey León, se llama almufasa, no almusafes. Almusafes, cágate. Pues es complicado, ¿eh? Bueno, yo lo siento a todos los Deci- valencianos que he ofendido ahora mismo, pero bueno, que son muchos. que son muchos, que son todos, o sea, perdón, con todo mi corazón y a toda la plantilla de Ford en este pueblo que ha luchado porque sé que no lo voy a pronunciar otra vez. En fin, Almusafes. Puedo grabarlo y te lo copiamos y pegamos encima cada vez que a lo quieras ver, decir. buah, es que lo intento decir, pero no lo consigo, no puedo. No sé por qué. Es Hay que que hay gente, ya hay gente que se les atraganta palabras. O sea, yo por ejemplo he visto casos de gente que no sabe decir ascensor. Y digo, qué raro. Pues a mí me ha pasado ahora con este pueblo maravilloso, Maravilloso. Vale, con buena, perfecto. con buena gente. Pero bueno, Almusafes. pero bueno, es que da igual. ¿Qué pasa en Nissan? Bueno, a ver, el tema de Nissan es. Bueno, antes de entrar en el tema de Nissan, quería comentar también que básicamente todo esto, con lo que es la anarquía productiva, que ya lo vimos cuando leímos el libro de Engels y tal, pues casa mal. O sea, esta situación de crisis, de incertidumbre, de qué vamos a hacer, modelo híbrido, coches eléctricos, qué está pasando, el planeta se va a la mierda, ayuda, el consumo baja, no estamos muriendo, casa Claro. mal. O sea, casa mal con las lógicas del capitalismo. Entonces, pues básicamente los inversores van a invertir pues no a largo plazo porque el capitalismo pues no se caracteriza precisamente por planificar las necesidades de producción, entonces va a invertir en lo que le salga más rentable a corto plazo. Entonces, claro, pasa que con todo esto pues se abandonan muchas plantas. Que esto también es una excusa para cerrarlas, que es un poco lo que ha pasado con las plantas de Cataluña. Es decir, han dejado de invertir en, bueno, han dejado de invertir en estructuras, en máquinas, en tal, entonces se han quedado pues súper anticuadas. ¿Y qué pasa cuando se han quedado anticuadas? Que han dicho, bueno, estas fábricas pues ya han dejado de ser productivas, han dejado de ser competentes, aquí tenemos la excusa perfecta para cerrarlas. Correcto. Además, en el caso de Nissan, ¿no? Tiene algo de particular, que es que la forma en la que la gente muchas veces imagina la deslocalización, que es este fenómeno que describes, es como un fenómeno en el que una compañía cierra y se va a un país donde se hace un uso más intensivo de la mano de obra y menos de la tecnología. Pero en este caso, por lo que había oído, por lo que me habías contado, no era exactamente así, ¿no? Sino que se iría más bien a, creo que era Japón, o a un Sí, país más... sí, o sea, no me acuerdo exactamente, pero sí, o sea. Y de hecho creo que también estaba como en peligro una alianza que tenían con Renault y tal, o sea, sí, básicamente se están moviendo donde haya más consumo. Entonces, claro, hay una incertidumbre en base a qué se va a hacer o si alguien va a invertir en esta planta. Mm. Y En que este después hay caso, plantas mm, más automatizadas y tal, que después esto se usa como excusa para despidos. claro, de hecho, por eso comentaba que es un caso interesante porque es contrario a lo que suele ocurrir en el sector, bueno, lo que en la imaginación de la gente suele ocurrir, que es un proceso de, no, es que en el primer mundo ya no se fabrica nada, todo se fabrica... No, no, aquí estamos hablando de una fábrica que se va, que se podría querer ir a Japón porque en Japón hay más inversión tecnológica que aquí y no menos. Porque esa inversión tecnológica a veces hace que la empresa no sea rentable y te has pasado de la raya y ahora te tienes que comer con patatas un sobrecoste. O hay veces que sale rentable, como en Japón, y resulta que da lugar a un producto más elaborado tal.
Y de hecho, en este caso, de lo que se quejaban los trabajadores, ¿no? Era de que llevaban años ahogando la empresa sin inversiones. Claro, o sea, de hecho creo que desde los 2000 que no se invertía, ¿eh? Y de hecho a partir de ahí había como muchísimas cosas paradas, porque sí que es verdad que antes de los 2000 sí que había inversiones y también había mucho movimiento sindical, en plan de, vale, la planta se está renovando, de hecho hasta consiguieron un plan de igualdad y cosas así, que después cuando cuando se empezó a abandonar la fábrica, pues todo esto quedó en prácticamente nada. Entonces, claro, esto ya es un poco un asesinato muy lento. Claro, y Y no claro, solo toca a las personas que trabajan en las fábricas que querrían cerrar sí, inmediatamente, ¿no? todos los puestos indirectos, o sea, hay 20.000, que esto lo acabo de ver ahora, hay 20.000 puestos indirectos que se van a perder en todo lo que son difusión, logística, otras empresas relacionadas. Claro, por eso está todo el mundo a tope con el conflicto y por eso ya desde la primera fase del conflicto de Nissan, que era la primera tanda de despidos, pues por eso estaban también las de Continental. Bueno, digo las porque es una plantilla que está muy feminizada y van como solo mujeres en los bloques, pero bueno, que estaban ahí, que son fabricantes de neumáticos, que también estaban apoyando el conflicto porque ya se habían sufrido un ERE, perdón. Entonces, pues claro, une muchos sectores y esto Claro, hace que, claro, esto es, en realidad para una lucha es ciertamente beneficioso en tanto a que es fácil, relativamente fácil tejer redes de solidaridad, sobre todo en un sector que abarca tantas ramas. De hecho, hay dos cosas aquí, ¿no? Que se ven. Por un lado, el tema de que siempre sacan los postmodernos, ¿no? De es que las fábricas de ahora como que ya no son como las de antes, ya no tienen esa experiencia unificadora de la lucha. Bueno, aquí estamos viendo que quizá no tan al día a día, pero cuando pasan cosas importantes de verdad, pues sí, porque al final indirectamente la empresa sigue siendo igual de grande que era, solo que ahora está repartida en 1000 empresas medianas que proveen o distribuyen. Y luego también comentabas, en segundo lugar, ¿no? Un poco comentabas el tema de los puestos de trabajo indirectos, que sobre esto bueno, sobre esto se ha escrito bastante, el norte de Inglaterra da testigo de lo devastador y la cuenca de Asturias también. Dan testigo de lo devastador que es cuando una de estas grandes focos de fabricación desaparece porque generalmente es sustituido por la nada. Y 25.000 familias se van a la calle, pero luego esos son pequeños comercios que se van a la calle y que arrastran a todavía más gente. Y es un caldo de cultivo peligroso porque, claro, luego nos contarás experiencias de solidaridad y tal que se han visto, la estiva y tal, pero ahora mismo el paradigma sigue siendo un paradigma de organización sindical, solidaridad, lucha contra una patronal, contra una multinacional muy claramente identificada, mientras que si eso desaparece, son 25.000 familias que sí, ahora esas 25.000 personas igual son progresistas, pero sus hijos que han crecido sin ninguna oportunidad de tejer ninguna red de solidaridad con microempleos, teniendo que emigrar, viviendo de ayudas del Estado que se les van restringiendo, estigmatizados por vivir de ayudas del Estado, no sabes dónde pueden acabar. Y estas comunidades postindustriales o desindustrializadas son un caladero de votos de demagogos reaccionarios de todo pelaje, como se ha visto como se ve con el Frente Nacional Le Pen, por ejemplo. Sí, sí, o sea, buen point, la verdad. O sea, no iba a sacar este tema porque tampoco lo tenía tan presente, pero sí, efectivamente. No, sí, un Y bueno, poco. Sí, perdón. No, es un poco. Era solo como anotación de cara a comunistas que nos puedan escuchar y digan, bueno, ya, pero ¿qué tiene de importante? Total, están luchando por su sustento ahora y eso a los comunistas, pues bien, nos parece bien, pero ¿qué nos tiene que importar estratégicamente para la revolución? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, aparte de todo lo que tú nos vas a contar de ese contacto más estrecho y tal, es que objetivamente la lucha por el mantenimiento de los puestos de trabajo es una demanda progresista porque no solo porque hoy en día facilita la vida a mucha gente, sino porque de cara al futuro te plantea un paradigma de lucha mucho más favorable que no una comunidad desestructurada claro, absolutamente. y además concretamente del sector industrial.
o sea, porque sí que hay mucha gente que se dedica al sector del automóvil dentro de la industria. Creo que no llega al 10% dentro del sector industrial, me refiero. O sea, que son muchos y ya sabemos cómo es el sector de la industria, que sí pueden vivir bien, entre comillas, porque es porque tienen una tradición de lucha, porque han peleado por estas condiciones. Entonces, claro, tú si esto te quedas sin estos puestos de trabajo y sin una continuidad y con plantas cerradas, quitas, o sea, músculo a lo que es la clase obrera. O sea que estratégicamente es importante. Y bueno, tema Nissan. Bueno, ya he contado lo que pasaba un poco en las plantas de Nissan, así que voy a explicar un poco la cronología de todo lo que ha ido pasando. Justo antes del coronavirus se quería despedir, bueno, se quería despedir aparte de la plantilla. Creo que eran 600 trabajadores. Entonces, claro, esto fueron las primeras manifestaciones, no hubo huelga tal, pero esto, que hubo pues movilizaciones por el tema, hubo bastante solidaridad, sobre todo entre personas que vivían o trabajaban también en lo que son las zonas, porque, a ver, por ejemplo, son zonas muy estratégicas, porque, por ejemplo, Sant Andreu, Zona Franca y Montcada y Reixac. No, Montcada y Reixac son un sitio, ¿vale? No son dos sitios. Pero Como he hecho como Ramón una y especie... Cajal. Sí, he hecho como una pausa porque me he quedado mirando al horizonte, me he quedado mirando al Gotele, que debería quitármelo porque el Gotele me distrae mucho. Te genera Es ansiedad verdad. el Gotele. Sí, Millennials asustados del Gotele. ya, por eso miro siempre al techo, porque es que me pone muy nerviosa el Gotele, es horrible. Además es súper innecesario, no tiene ninguna razón de ser. Mira, me he vuelto funcionalista del siglo XX. Bueno, en fin, lo que iba contando. Entonces, bueno, al final se consiguió un acuerdo en lo que estos despidos pues serían prejubilaciones. Que dice, vale, no es la victoria absoluta, pero coño, ya es gente que no se va con un despido, sino que se va con una prejubilación y por tanto sus ingresos, pues esta persona va a poder vivir, gracias a Dios. Entonces, bueno, el conflicto quedó ahí. También estaba la demanda de, obviamente, de pedir inversiones a lo que es la fábrica, porque obviamente la plantilla sabe que las plantas están en condiciones críticas, que están literalmente abandonadas, y ellos piden esta inversión para poder sobrevivir. Porque vamos a ver, sí, han conseguido 600 prejubilaciones, pero es que los que van a venir después es que no van a conseguir ni eso porque las plantas van a cerrar. Entonces, bueno, ocurre la pandemia. Y durante la pandemia, pues básicamente abre una planta con un determinado número de empleados, porque tenían que sacar básicamente un modelo en concreto que no me... O sea, yo los detalles, si queréis saber el modelo en concreto, pues no me acuerdo, o sea, la verdad. Porque yo tengo poca memoria para lo que son asuntos tecnológicos. Yo lo siento, te gano en el Trivial Historia, pero es que no me hagáis hablar de coches porque se me da muy mal. En fin, pero que tenían que fabricar un modelo en concreto. Claro, esto ahí pues ya empieza a calentarse el ambiente, en tanto a que nos estaban respetando las condiciones, tal. Claro, y nos estás diciendo que nos vas a tirar a la puta calle, Sí. ¿no? Y que sobramos y no hacemos falta y de repente ahora, en plena pandemia, cabrón, necesitas que a toda prisa te despachemos. Porque esto, si no me equivoco, además era una especie de deuda pendiente, ¿no? De entrega de un modelo concreto a otra empresa. Ah, sí. Sí, de hecho creo que era un Mercedes, justamente. Sí. Sí, por eso, que era en plan, bueno, o sea, a toda prisa ahora nos tienes que sacar de casa para que te hagamos esto, pero no decías que sobrábamos. Sí, o sea, entonces, claro, a partir de ahí, pues el ambiente empieza a estar tenso, por así decirlo, y después se convoca una huelga con motivo de los despidos, ¿vale? Porque querían hacer el ERTE masivo, claro, lo típico. Entonces, bueno, ya llevábamos unos antecedentes de cabreo legítimo, en el sentido de que, bueno, nos hacéis sacar este modelo, estamos trabajando con las condiciones sanitarias que no tocan. Después, todo el tema previo de los despidos, claro, la gente ya estaba pues calentita. Entonces, bueno,
convocan huelga y convocan una huelga indefinida. Que es que empieza en Moncada, en las fábricas de Moncada, y después el día 6 consiguen que convoquen huelga también y que pare la producción en Zona Franca. Entonces, bueno, y poco antes de, bueno, y a mediados de mes de mayo, lo que es Nissan, o sea, bueno, Nissan anuncia que va a cerrar las 3 plantas. Entonces, bueno, la gente ahí pues se podría haber ido a su casa, pero no se fue a su casa porque literalmente está en juego lo que viene siendo su futuro. Entonces se convocó una huelga indefinida en las 3 fábricas y ahí pues llevan 46 días en huelga. Y básicamente la reivindicación es que no se cierre la fábrica. Claro, ahí han intervenido agentes de todo tipo, o sea, que incluso ha venido Ada Colau, la Generalitat, porque claro, y se hizo como una especie de manifiesto conjunto para que no cierren las fábricas, para conseguir un inversor. Claro, aquí pues había varias capas del conflicto, o sea, lo que es la burguesía, las instituciones, que medio intereses económicos, medio miedo de conflictos sociales, hay una mezcla dialéctica extraña, y también los trabajadores, que obviamente que su interés es no cerrar la fábrica. Entonces, claro, ahí hay cierta confluencia, pero lo que no hay confluencia es... Porque claro, también hay intereses, pero también es importante no cerrar solo no evitar el cierre de la fábrica, que es como que sí, guay, pero coño, lo que es importante es que se mantengan los empleos, que es la reivindicación de los trabajadores y por la que tendrán que pelear luego cuando sí consiguen que no se cierre la fábrica. Claro. Que es también una condición. Como dices, ahí hay mucha gente que obviamente pues de entrada va a ir a apoyar, pues porque al final el PSOE de un pueblo de, yo que sé, de Moncada y Reixac o de no sé dónde, a partes iguales habrá una parte de que es que muchos de sus votantes indirectamente vivan de que haya puestos de trabajo en Nissan que rematen la faena del sector de la automoción, que en esa comarca es muy importante. Y todo esto, ¿no? O sea, que al final lo que hemos dicho 1000 veces, que el Estado y un poco sus partidos políticos no son homogéneos, y entonces lo que habrá que ir viendo es, según avance el conflicto, pues no sería raro que como pasó con las cuencas mineras o demás, ¿no? Que el PSOE ahora apoya, o incluso Esquerra Republicana ahora apoya, pero que cuando la cosa se pinte fea, empiecen a plantear terceras opciones. No, chicos, pues os vais a casa con una buena paguita. O no, chicos, os recolocamos mediante TT en no sé dónde. O las barbaridades que aquí en España no se llevan tanto, pero en Estados Unidos, en plan en Kentucky, zonas de esas que pasan estas cosas y pasan y punto. Las alternativas son rollo, bueno, os vamos a enseñar un cursillo de informática y programación, y dices, tío, tengo 50 años o tengo 35 años, o sea, de verdad, me vas a enseñar a programar y qué voy a hacer yo con eso. Entonces ya habrá que ver un poco cómo estos apoyos políticos, ¿no? Según la cosa se vaya desenvolviendo, como tú dices, son como capas de una cebolla, al final el núcleo duro son los trabajadores, habrá que ver todas las capas que hay por encima que van haciendo. Sí, o sea, de hecho ellos mismos dijeron en plan de, bueno, esto va a ser una huelga indefinida, aquí nos quedamos, y bueno, han cumplido. Claro, también es importante, que es a lo que vamos a llegar ahora, que es un poco el papel que podemos tener los comunistas dentro de este conflicto, porque es que es un conflicto sin precedentes, porque, a ver, es que se ha organizado en una pandemia mundial, que ha habido manifestaciones de 25.000 personas, es que es un tema prácticamente histórico. Y de hecho, bastante curioso, porque muchas veces hay ciertos sectores que hablan de una cierta... Sectores, me estoy refiriendo súper en general, o sea, no, porque también incluyo posmos de sofá y tal, que básicamente dicen, no, es que la clase obrera de ahora tiene actitudes, pues se está derechizando o tal, es como, a ver, que han echado a Vox del campamento, es como, no está pasando. Sí, de hecho, antes de hablar de esto de los comunistas, estaría guay si, aunque sea muy por encima, cuentas algún ejemplo concreto de solidaridad que esté habiendo espontáneamente en la plantilla. Pues me pasaste alguna foto, o sea, o hablamos un día del tema de los estivas, que han puesto un pastor. Ah, sí, bueno, en verdad lo iba a hablar cuando hablase de la caja de resistencia. Vale, pues nada, sigue en el orden que tuvieras pensado. Pero bueno, da igual, lo puedo comentar ahora, tampoco... No es un orden pensado. Yo simplemente me he apuntado cosas y ya está, sin más. Bueno,
el tema de, obviamente, aunque sean los trabajadores de Nissan los que están en huelga indefinida, pues están tienen un campamento, porque se han encerrado en las fábricas, que se llama la Resistance en francés. Yo siempre lo llamo la Resistencia. Y además es divertidísimo sí. porque subieron fotos del videoclip este de South Park, de la película de South Park de la Resistance. Me acuerdo que subió uno de ellos a Twitter, o no sé si la cuenta oficial de la Caja de Resistencia o cuál de todas. Subió varios montajes con eso. Bueno, sí, continúa, perdón. Bueno, yo jaja, porque no he visto South Park en mi vida. Sí. Increíble. Pues es muy chungo, pero bueno, que sí, que la canción esa está graciosa, ya está. Pero sí. En fin, bueno, a ver, si han podido estar en huelga pues 46 días y los que vienen, pues no es por la gloria del Espíritu Santo, que podría ser también. Aquí, el comunismo cristiano. Las referencias Sí. cristianas. El Espíritu Santo comunista. No, básicamente tiene una caja de resistencia pues para financiar la huelga y tal. Y bueno, ha habido de todo. Vamos a empezar por la manera más básica de solidaridad, que es en plan los señores de Moncada que traen mandarinas. Grandes Después, héroes y además que quieren a los trabajadores con su buena vitamina C, que no les falte la vista. Eso, unidos contra el escorbuto. Sí, que al parecer tienen como mandarinas a saco. Después, claro, mucha gente de Moncada pues se pasa y les da pues comida, cosas, cervezas, que se agradecen, la verdad. Entonces, bueno, esto es la capa más elemental, que ya vemos cómo que la propia gente pues de la localidad pues se suma, dices, vale, yo quiero aportar a esta gente que se va, porque es tu vecino el que se va a quedar sin trabajo y se va a ir una familia a la mierda. Y en última instancia eres tú. Es que en el medio plazo es tu vecindario el que se va a la mierda. O sea, es buena intuición por su parte también. Y claro, también están en las manifestaciones y tal, pues también van mucho las familias de los trabajadores. De hecho, me parece como muy, muy tierno ver como a todos los hijos que ahora se ha puesto de moda ser como un e-boy o una e-girl, y ves ahí como 14 emos en la concentración. Muy... Es como, ojalá ser yo esa. Y bueno, esto es el nivel más bajo de solidaridad. Después, entre los mismos trabajadores. Bueno, uno de los trabajadores que han aportado más, o sea, un sector que ha aportado muchísimo y que donó bastante cantidad y que ha estado pues a topes, son los estibadores. Que, bueno, los estibadores ya tuvieron su moment, ya hace tiempo convocaron una huelga, tal, o sea, también son un sector que ha estado muy activo en lo que es la lucha y que es un sector, suele ser muy de izquierdas, tal. Entonces, bueno, ellos también pues se sumaron, visitaron el campamento, donaron la caja de resistencia, Continental también, de hecho, envían, yo que estoy en varios grupos, cada día pues te envían como difundidos en plan de sí, pasa esto y colabora con tal, futuro para Nissan, o sea, están bastante conectados. Porque ya por los... Lo de los estibadores, la donación, bueno, no sé si se puede decir la cifra, pero... No diremos cifras. Pero molt bé, Sí, una generosidad increíble. Superlativa. Sí, gran generosidad. Entonces, ya tenemos esta parte. Claro, porque en general con los grupos de WhatsApp y tal la gente está como muy, muy conectada y se van pasando cosas. Y no solo los de Nissan, o sea, se está solidarizando muchísima gente. Y después también está habiendo solidaridad internacional, que bueno, que esto lo hemos estado aquí nosotros un poco entre bambalinas, jeje, que es aquí donde hago yo la promo. Bueno, ha habido solidaridad desde la ICO, que es la Internacional de los Trabajadores del Automóvil. También ha habido solidaridad internacional desde Alemania. En fin, que se ha movido bastante también el tema internacional, en el sentido de que, bueno, que esto enlaza un poco con el papel que tenemos que tener los comunistas. A ver, hay que ser realistas, es como no existe un partido en España.
apenas tenemos referencialidad. Es difícil ir por ahí sin parecer un loco si eres comunista, porque en muchos casos lo pareces y lo eres, las cosas como son, dicho con honestidad. Pero bueno, entonces lo que podemos hacer los comunistas y lo que es necesario que hagamos, pues es dentro de nuestras posibilidades. Cuando digo los comunistas me refiero pues a nosotros. Lo que hemos hecho nosotros como revolución ha sido justamente potenciar esta solidaridad, porque a ver, o sea, es que a efectos objetivos la huelga, ¿cómo se mantiene una huelga? Pues con la caja de resistencia. A nosotros nos interesa que se cree una solidaridad también a largo o medio plazo, porque también nunca sabes cuándo podrás necesitar ayuda internacional. Es que esto es, por ejemplo, como el caso de los estibadores, que también cuando hubo la huelga de los estibadores en España, pues no me acuerdo qué estibadores fueron. ¿Tú te acuerdas? En Valencia vinieron a las manis estudiantiles y al 8M y todo, y había, o sea, lo que hicieron fue, digamos, ellos mostrar solidaridad a saco para que todos también nos solidarizásemos con ellos y demás. No sé si te refieres. No, pero me refiero que no, me suena que en otro país. Sí, en el puerto de Amberes, el puerto de Amberes en Bélgica, que lo cerraron. Sí, efectivamente, que otros trabajadores del mismo sector a nivel internacional convocaron una huelga de solidaridad. O sea que es importante intentar pues tejer estas redes. Claro. Que son clave. O sea, igual ahora pues los trabajadores de Mercedes de Alemania pues lo que pueden hacer, porque también están con sus conflictos y tal, pues es aportar a la caja de resistencia, pero tú nunca sabes en un futuro cuándo vas a necesitar solidaridad en esta planta en concreto. O sea, es... Claro, e ir a apoyar sus movilizaciones, dar a conocer la caja entre gente que no la conozca, intentar que más gente se implique, está claro. No, y además, un poco lo que comentabas y vinculándolo con lo que decías, ¿no? De ahora mismo no hay un partido comunista dirigente, en plan, no hay un partido comunista con fuerza en la calle y en las fábricas como para poner en jaque al gobierno ante estos casos, y mucho menos todavía para plantear, ¿no? una revolución y el control obrero y todas estas cosas. Eso no está encima de la mesa. Y ni siquiera en Nissan, si no me equivoco, ni siquiera en Nissan hay células comunistas, no de comunistas organizados ni nada. Es decir, ni siquiera a nivel local existe una infraestructura comunista, por así decirlo, dentro de la fábrica. Con lo cual, los comunistas lo que no podemos es quedarnos mirando sin más, no quedarnos mirando cómo se desarrolla el conflicto, porque un comunista siempre tiene que preguntarse desde sus posibilidades dos cosas. Una, cómo hace para, aprovechando nuestras herramientas conceptuales, ¿no? y analíticas como comunistas, cómo llevamos esa lucha más lejos, cómo hacemos que salga adelante o cómo ayudamos a las posiciones más decididas de esa lucha, y por otro lado, cómo un poco a la vez enriquecemos nuestra visión marxista del mundo y la hacemos accesible, la hacemos llegar. Entonces, en este conflicto se ve muy bien por lo que decías, ¿no? Porque al final organizar la solidaridad pues no es solo ir a las manis, no es solo la caja de resistencia, es toda esa faena de hormiguita que por ejemplo tú estás haciendo ahora, pues o camaradas de Barcelona, ¿no? De ese contacto más de tú a tú, de intentar poner medios, de intentar ayudar en la medida de lo posible. Claro, es que ¿qué tenemos? Contactos y un periódico. Claro. Pues vamos a usarlo. Que tuviéramos más, que si tuviéramos una célula dentro de Nissan, Organización Comunista Revolución tuviera una célula dentro de Nissan, estupendo, pues haríamos todavía más lo que se pudiera. Pero dentro de estas posibilidades no hay que echar por tierra la oportunidad que esto supone, primero para mantener puestos de trabajo y que no se desmantele una zona, con el peligro que eso supone para cuando sí haya Partido Comunista en posición de combate, digamos, de dar una lucha de verdad. Y en segundo lugar, porque los comunistas no caen del cielo, quiero decir, y yo espero que en la medida en que se haga un buen trabajo, pues al final a los trabajadores también les tiene que quedar en la retina esa noción, ¿no? De que los comunistas pues no llegan como el del PSC, el del PSOE, que se solidariza y se va a su casa, ¿no? Sino que hay un puntito más. Y tercero,
que los trabajadores son que hay que romper con esta visión paternalista de los trabajadores como gente súper lejana, como no, los comunistas nos construimos fuera de los trabajadores y un buen día cuando ya estamos tal, llegamos y catapum, dirigimos a los trabajadores. No, es que entre esos trabajadores hay potenciales comunistas organizados también, que también Claro. tendrán que, bueno, pues que también pueden estar interesados por conocer más a fondo esto, eh, y ver que son más que palabras, que por más que sí, yo una vez leí algo de Marx y me gustó, o leo mucho a Marx en mi casa y me gusta, veo que hay una vinculación entre lo que dicen comunistas ahora y cómo me ayudan y lo que yo he leído que es un comunista. Claro, y esta reputación pues también es muy importante porque, a ver, o sea, igual sí que es verdad que puede llegar a haber, yo qué sé, brecha generacional o lo que sea, pero igual a los hijos emos de los trabajadores, pues dices, hostia, pues a mí esto me cuadra y llega, y creo que es un discurso que tiene razón y que no es solo palabras, sino que se demuestra con hechos. O sea, tú realmente no sabes hasta qué punto a quién puedes llegar. Bueno, a ver si lo sabes porque lo planificas, pero siempre son pequeñas sorpresas de la vida que te Claro, puedes claro. encontrar. No, sí, esa es un poco la clave, ¿no? No tratar la cosa como, no, es que un comunista solo puede existir en una universidad, ¿no? O solo puede venir de que me ha contactado por Twitter. Hombre, pues no, es que hay un trabajo de hormiga ahí que no porque tú no de la casualidad de que no trabajas en industria por lo que sea, pues tengas que dejar de lado. Es decir, al final la industria, como ha explicado Lucía, es el corazón de la economía capitalista y también es, por tanto, la palanca fundamental para empezar un poco el contraataque, ¿no? Entonces es muy interesante esa experiencia de solidaridad por parte de los comunistas porque ahora es solidaridad, lo dicho, pues sí, si hubiera una célula comunista organizada en Nissan, igual el golpe principal no era la solidaridad y sería, yo qué sé, que la huelga indefinida y no sé, tuviera. La verdad que lo están haciendo súper ejemplar. Yo no tengo ningún. Así por como Sí, hay sí. conflictos que muchas veces pues la plantilla está más dividida y no sabe muy bien por dónde tirar, en este caso están a tope y las demandas son súper justas porque no les están vendiendo ninguna moto, además. O sea, tienen que mantener los puestos de trabajo a toda costa y es lo que están defendiendo. Claro, es que es lo lógico, es lo que necesitan básicamente para vivir. Sí, pero que sí que ha habido plantillas históricamente, sobre todo al principio, cuando empezó estos desmantelamientos de empresas y tal, en otros países, a las que sí que les vendían algunas motos y siempre hay una parte de la plantilla que estaba más dispuesta a comprar soluciones de estas malas, ¿no? De, bueno, sí, que lo cierren y ya me recolocan o me dan una paga. Y eso. Y bueno, pues continúa. A ver, yo de momento tampoco tengo mucho más que decir porque, bueno, es hasta aquí, o sea, de momento aún no han habido más acontecimientos. O De sea, acuerdo. yo si acaso haría una segunda parte. No, es que, claro, esto está. Claro, está pasando ahora Sí, mismo. está ocurriendo, o sea, tampoco os he contado lo que ha pasado hasta ayer y ya está. Vale, pues Que ya, estupendo. que ya cuando haya más noticias, pues igual hacemos la segunda parte o hacemos, pues yo que sé, un podcast de reflexiones de lo que ha ocurrido y tal. Le pedimos a Adrián que vuelva y nos Sí, cuente sí, sí, también. sí. Ya de hecho, igual a él sí que le deberíamos entrevistar porque súper enhorabuena Adrián porque es el que ha estado súper a tope con todo esto. Aunque he de decir que yo he envejecido como 10 años después. Pero bueno. Bueno, pequeñas, hay que ver la cara alegre de todo esto, que unos trabajadores están dando una lucha de manera muy ejemplar y oye, pues ahí tenemos que estar. Sí, sí, o sea, es que pensad que es algo pues casi histórico. Es joder, una huelga indefinida 46 días. Mm. Y que se está pudiendo mantener por la solidaridad entre trabajadores. Eso, Que es, blanco y en que, botella. sí, sí, es que hay que hacer, es que esto tiene que servir para hacer pensar las cabezas. Y para aprender, que muchas Mm. veces los comunistas, como somos tan jóvenes, ¿no? A veces tenemos esta noción de, no, claro, es que yo no pinto nada ahí porque, ¿qué les voy a decir? Es que yo no tengo mensaje todavía que darles, porque no tengo fuerza, ¿no, tío? Si es que también puedes ir a aprender, es que hay mucho que aprender en Sí, estas sí. cosas. Muchos detalles de cómo se organiza una caja de resistencia, cómo se organiza una protesta, cómo se organiza todo esto. Entonces, pues bueno, lo que nos toca a los comunistas ahora, aprender y hacer lo que esté en nuestra mano.
Pues sale. Pues nada, Ya muchas podemos. gracias, Lucía, por el prime time. A ver si pues ya haremos una segundo especial de esto cuando se pueda. Bueno, me despido cordialmente y si hay un Patreon valenciano, pues no le voy a juzgar si lo deja. De Entonces, nada. Almufaces. De Almufaces. Es que no voy a saber decirlo en mi vida. Menos mal que es poco probable que vaya yo ahí alguna vez en mi vida. Bueno, Pues sale. pues nada, un abrazo, donad al Patreon, seguidnos en Twitter. Venga, Adiós. adiós.